Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y confirma la palabra del Señor en el Nuevo Testamento en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permítanos expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas y nosotros lo recibimos a través del aplicativo WhatsApp, el chat de WhatsApp, que es gratis por toda parte del mundo. Tú puedes enviar sus preguntas y muchas veces nosotros incorporamos esas preguntas en el siguiente día en nuestro Ministerio de Enseñanza para el beneficio de nuestra audiencia. Ahora puede enviarlo por texto su preguntas al siguiente número: 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas por chat, por escrito, y nosotros respondemos diariamente a todas las preguntas. Y también permíteme extenderle cordialmente una invitación para visitar a la iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada para aquellos que viven en Cusco, porque este ministerio se difunde de Cusco, Perú, en Canal Telenet HD 12.1. Es de ahí donde luego sale por todas partes del mundo a través de las redes sociales. Y note bien, para aquellos que viven en Cusco, le queremos extender una vez más cordialmente una invitación para visitar a la iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, y la iglesia está específicamente localizada en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte baja de Huanacapa, edificio 305 Huanacapa con la esquina de Garcilaso. Ahí está la iglesia en el 5º piso, un edificio blanco alto de 6 pisos, y no te ven, pero hay, gracias a Dios, que hay un ascensor. Ahí se reúnen cada domingo a las 9 de la mañana precisamente. Los cultos comienzan a tiempo y terminan a tiempo. Comienza a las 9 de la mañana la escuela dominical y luego a las 10:30 comienza el culto principal los 10 domingos, y los miércoles a las 6 p.m. comienza el estudio bíblico juntamente con el culto de oración. Para más información, comuníquese con ese número que voy a compartir otra vez. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos localizados en el estado de Carolina del Sur. Nosotros estamos entre la Florida y Norte Carolina. Estamos en Sur Carolina, y ahí donde estamos nosotros, ahí en Sur Carolina, donde estamos en la ciudad de Aiken. En la ciudad de Aiken es la Iglesia Bautista de Town Creek, donde tenemos el privilegio de pastorear la Iglesia Bautista de Town Creek. Estamos localizados en la ciudad de Aiken, y estamos también estamos en la calle 250 Town Creek Road, y nosotros tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, y luego sin fin de otras cosas que hacemos durante la semana. Para más información, una vez para ambas iglesias, simplemente comuníquese con nosotros a través del número que voy a compartir una vez más a través del WhatsApp, el chat. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6, por favor, y vamos a terminar esta última parte en versículos 6 y 7. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y siempre compartimos dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica. Muy bien. Noten que bien que esta sección de escritura está tratando con el concepto, con la idea del viejo hombre, el hombre que era pecaminoso, ¿no? El viejo hombre, en cuanto tiene un cuerpo pecaminoso, ¿no? Y que ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora, el viejo hombre, del creyente fue crucificado con Cristo el día que él recibe la salvación. Cristo lo representa en la cruz, porque el hombre, mira, tú y yo no tenemos la autoridad, ni tenemos la capacidad,
ni tenemos las cualidades suficientes para morir por nuestros propios pecados. Escuche bien, no tenemos la autoridad ni las cualidades, no estamos calificados para morir por nuestros propios pecados y ser perdonados y entrar en el reino. Sí, morimos por nuestros pecados, pero si no recibimos el perdón de Dios, entramos en el estado de perdición que se nombra el infierno. Tenemos que entender que alguien tuvo que morir por nosotros. Es Dios que tuvo que iniciar este proceso a favor del hombre. Dios tuvo que proveer algo que el hombre no era capaz de proveer por él mismo. Dios envió a su Hijo Jesús, el Cristo, el Mesías, el cual caminó en la tierra perfectamente como un ser humano, pero sin pecado. Y Él fue el sacrificio perfecto. No solamente tenía la autoridad de morir por nuestros pecados, pero el único que estaba calificado para asegurar que cuando Él muere a favor de nuestros pecados, nosotros podemos entrar en su reino en el cielo y no encontrarnos en lo que comúnmente se nombra el infierno. Ahora, en versículos 6 y 7, Romanos capítulo 6, note bien, primeramente en la versión cristiana dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, Jesús, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. En la versión católica lo dice de esta forma, versículos 6 y 7, Romanos capítulo 6. Dice así: sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo, para que una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más al pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Bueno, lo que está hablando aquí es que espiritualmente nosotros espiritualmente morimos al pecado. Ahora, todavía estamos vivos físicamente, pero espiritualmente el día de salvación es el día que nosotros morimos al pecado. Esto es importante de entender. Y aquí estuvimos clavando unos 3 puntos en particular. Si se la recuerda, permítame recordarle: el punto número 1 es que el viejo hombre fue crucificado de modo que el cuerpo de pecado pueda ser destruido. Y estuvimos hablando en detalle sobre eso. Punto número 2. El viejo hombre fue crucificado a fin de capacitar y dar poder al creyente para renunciar al pecado. Y aquí donde habíamos invertido mucho tiempo en particular. Y luego punto número 3. La más clara de todas las ilustraciones es dada para mostrar la posesión del creyente en Cristo. Y es aquí donde estuvimos invirtiendo mucho tiempo la última vez. Y ahora quiero regresar aquí. ¿Por qué? Porque aquí entra una pregunta que me encantó. Porque tú sabes que algunas veces lo que me fascina de la audiencia es que uno piensa bueno, no está escuchando, no está prestando atención, y algunos no le importa, están rellenando el espacio y el tiempo y están haciendo otras cosas, pero note bien que lo que voy descubriendo es que así no es. Y entra esta pregunta que me encantó mucho, lo voy a compartir en un momentito, pero permíteme, porque entra precisamente en este punto donde habíamos dejado, donde no habíamos concluido todavía el tema en el último programa. Y aquí en este punto, lo voy a repetir, dice: la más clara de todas las ilustraciones es dada para mostrar la posición del creyente en Cristo. Ahora, no ha de servir al pecado. ¿Por qué? Porque está muerto. El creyente ya no tiene que servir al pecado porque estamos muertos espiritualmente al pecado, ¿no? Hemos sido crucificados con Cristo, ¿no? Y el hombre muerto ha sido librado ¿de qué? Del pecado. Y cuando creemos que Jesús murió por nuestros pecados, nuestra creencia es contada como justicia. Nuestra creencia nos hace aceptables ante Dios y de una vez por todas. Ahora, es aquí, en esta oración, en esta declaración que yo hice, donde entran las preguntas, ¿no? Yo creo que, y ahora
a través de responder, a través del texto de WhatsApp, el número de WhatsApp, de texto, tuvimos, como dicen en Cusco, estuvimos texteando, ¿no? Y yo dije, ¿qué rayos es texteando? Pero esa es la frase que usa, texteando, ¿no? Y la cosa es que yo estaba ahí respondiendo a la persona, y se quedó la persona con una pregunta, y luego otra persona mandó un texto, y luego otra persona mandó otro texto, y luego otra persona también buscando una aclaración de esta oración, esta declaración que yo hice. Escucha la oración que yo hice. Dice, mira, cuando creemos que Jesús murió por nuestros pecados, nuestra creencia es contada como justicia. Nuestra creencia nos hace aceptables ante Dios de una vez por todas. Ahora, ¿quién es que cuenta en esto nuestra creencia como justicia? Dios, el Padre Celestial. Y hace algo más que es tan maravilloso. Nos da un acceso constante. Nos da un acceso constante en la presencia de Dios mientras que caminamos de día en día. Ahora, esto significa que a medida que recogemos las inmundicias de este mundo, ¿no? Y fracasamos aquí y allí, podemos venir constantemente ante Dios y pedirle perdón. Cuando pedimos, Él perdona. ¿Por qué? Porque ya, mira, cuando uno es creyente, vamos a decir que, primeramente, todos nosotros como seres humanos, todos nosotros, nacemos con una naturaleza pecaminosa. O sea, aquí es el día que nacemos. Aquí es. ¿Me entiendes? Y luego nosotros vivimos nuestra vida y un día nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Ahora, todos esos pecados y esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Del día que nacemos hasta el día que entramos en lo que se nombra la salvación, la regeneración, el nacer de nuevo. Todo eso se ha ido acumulando todos esos pecados. Y el día que usted recibe el perdón de Dios, la misericordia de Dios, todo eso es borrado, completamente borrado. ¿Me entienden? Del momento que tú naces al momento que tú recibes el Señor, todo eso es borrado de su cuenta, por decirlo así. Ahora tú naces de nuevo, aquí. Y ahora tú tienes que vivir tu vida hasta que el día que tú apartes de esta tierra. Ahora, pero no es posible que usted, como un ser humano, puede vivir una vida perfecta. Eso no es posible. Ahora, todos los pecados del pasado han sido perdonados, borrado, eliminado. Sus pecados presentes y futuros van a ser perdonados. Pero cuando tú pecas ahora individualmente, en otras palabras, y eso va a suceder, tú le pides perdón a Dios y Dios te perdona. ¿Por qué? Porque el momento que recibiste al Señor, ahora estás en la posición de Cristo. Estás en Cristo. Esa es su posición. Y cuando nosotros pedimos perdón, Él nos perdona. Esta es la forma de que somos liberados del pecado, ¿no? Andando constantemente en confesión abierta ante Dios, orando todo el día por su perdón, toda la semana piden, Señor, perdóname, ¿no? Y como Él promete, Cristo, ¿no?, siempre nos perdona. Ahora, abre sus Biblias en 1 de Juan, capítulo 1. Vamos, por favor, 1 de Juan, capítulo 1, por favor, vamos a 1 de Juan. Te quiero mostrar algo. Y en 1 de Juan, capítulo 1, y mira lo que dice la palabra del Señor aquí deja ver, se me pasó, aquí está, se me pasó la página, ok. En 1 de Juan, capítulo 1, mira lo que dice, en la visión cristiana dice así, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados, ¿no?, para limpiarnos de toda maldad. En la versión católica lo dice así, versículo 9, dice, si reconocemos nuestros pecados,
Dios es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Ahora, por cada pecado individualmente que tú cometes después de la salvación, Él te perdona. Porque lo demás que se había acumulado ha sido completamente borrado. Se lo puedo explicar de esa forma. Ahora, es aquí donde entra y le había prometido que iba a compartir esto. Esta es la pregunta que entró, y en cuanto yo respondí, y luego otra pregunta, y luego otra pregunta, y luego otra pregunta, más o menos similar, ¿no? Porque la persona que estaban luchando con la idea, que no entiendo, explícame. Mire bien. Mire, escuche la pregunta. Esta es parte de nuestra audiencia, ¿no? Y dice, ¿por qué hace Él, Jesús, una cosa tan gloriosa como librarnos del pecado eternamente? Me quedé. No, escuche la pregunta. ¿Por qué hace Él, Jesús, una cosa tan gloriosa como librarnos del pecado eternamente? Yo digo, fabuloso. Me encanta la pregunta, ¿no? Mira bien. ¿Por qué? No entiendo, explique. So, y estamos ahí texteando, como lo dicen en Cusco, estamos texteando, ¿no? Y yo dije, ok. Y dije, mira, hay dos cosas que quiero decir aquí. Porque la pregunta es sencilla, la pregunta es simple, la pregunta es directa. Permíteme responder de la misma manera. Número uno, ¿por qué? Porque el creyente, ¿por qué? Porque honramos a su Hijo confiando en que la muerte de Cristo nos libera del pecado. Tal sencillo es la pregunta, ¿por qué hace Él una cosa tan gloriosa como librarnos del pecado eternamente? ¿Por qué? La respuesta es porque nosotros honramos a su Hijo confiando en que la muerte de Cristo nos ha liberado del pecado. 2. Porque Él, el Padre, ama a su Hijo y honrará a cualquier hombre que de ese modo confíe en su Hijo para perdón de sus pecados. Estas son las dos razones, el por qué. Mira, honrará a dicho hombre haciendo exactamente lo que ese hombre cree. Si un hombre honra a Cristo y creyendo que está libre de pecado por la muerte de Cristo, ¿no? Entonces considera a ese hombre liberado del pecado. Yo no tuve que entenderlo. Cuando yo llegué a los pies del Señor Jesucristo, había un sinfín de cosas que yo no entendía ni papa. Pero yo estaba creyendo honestamente, yo entendí que Cristo fue a la cruz y murió por mis pecados. Y así yo no tengo que ir al lugar que se nombra el infierno. Yo entendí eso. ¿Ves? En la forma más mínima, más simple. Sin entender todas las profundidades teológicas y doctrinales. Y me preguntan, ¿tú crees eso? Sí, yo lo creo. ¿Lo puedo explicar? No, pero lo creo. Ese es el punto. Y el Padre ve que tú crees y te honra a ti. Ahora, perdonar no solamente todos los pecados de la fecha que naciste hasta el día que tú llegas a los pies de Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Esto es importante entender. Ahora, Él hace eso. Pero después de la salvación, Él borra cada pecado individualmente mientras que tú vayas confesando sus pecados y le pide perdón a Él. Ahora, en el libro de Efesios, capítulo 1, vamos al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Vamos a ver. Mira lo que dice aquí en versículo 7. Versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. En la versión cristiana dice así, dice: en Él tenemos redención mediante su sangre,
el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. ¿Está captando la idea? Ahora, mire bien. La importancia aquí es la sangre que es derramada en la cruz. Él dice aquí, en la versión católica dice aquí, con su muerte el Hijo nos ha obtenido, mira, la redención y el perdón de los pecados en virtud de la riqueza de gracia. Cuando Cristo derrama su sangre en la cruz, que es el precio de pagar, mira, su cuerpo muere y luego hay un derramamiento de sangre, ¿no? El cuerpo quebrado paga el precio de nuestros pecados, la sangre nos limpia. Este es el simbolismo de la muerte de Cristo. Y si tú entiendes eso, ahora, si tú regresas a 1 Juan capítulo 1, versículo 9, cuando él dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiar de toda maldad. Ahora, ahora ya sabes el por qué, ahora individualmente, él ahora perdona todos nuestros pecados, mientras que nosotros nos acercamos a él, porque cada vez que yo confieso mi pecado, yo estoy confesando no solamente que yo soy pecador, que yo he pecado, pero también estoy confesando que él es el Señor que ya venció la muerte eterna de los pecados del hombre. Ahora, note bien conmigo en 1 Juan capítulo 2. Vamos a 1 Juan capítulo 2, por favor. Vamos a rezar ahí. En 1 Juan capítulo 2, por favor. Mira lo que dice aquí en 1 Juan capítulo 2. Y nota lo que dice aquí específicamente en versículo 1 y 2. En la versión cristiana dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro abogado que nos representa delante del juez? Es Jesucristo. Versículo 2. Él mismo, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En la versión católica lo dice así, versículo 1 y 2, 1 Juan capítulo 2. Hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo el justo. Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Ahora, con otra persona que estuve comunicándome a través de varias preguntas, ¿no? Me dijo, bueno, todavía no estoy entendiendo cómo es esto y qué significa eso que propiciación. No estoy agarrando qué significa esa palabra propiciación cuando lo dice así, ¿no? Ahora, le dije, ok. Y ahora estuve texteando, nada más así, y dije, ¿sabe qué? Y le pregunté, ¿es posible que podamos hablar? Y la persona dijo, por supuesto, ok. Comenzamos a hablar. Dije, mira, te voy a pintar un cuadro. Y la persona, ¿nunca he visto una película donde los paganos van y sacrifican una persona sobre un altar para apaciguar a su Dios que ellos están sirviendo? Nunca he visto eso, ¿no? Son los salvajes, los bárbaros, los paganos, una tribu, ellos típicamente llevan una señorita hermosa, bonita, ¿no? Y la llevan y la sacrifican sobre el altar, ¿no? Y ahí la sacrifican, la matan, derraman sangre, ¿ves? Y supuestamente la razón por que lo hacen es para apaciguar, ¿no? La molestia, el enojo, la ira del dios pagano que están sirviendo. ¿Entiende eso? Seguro que sí, que todos nosotros lo entendemos, ¿no? No nos hacemos locos, por favor. Ahora, eso es lo que se nombra propiciación. Con los paganos, el pagano inicia el proceso de la propiciación. Él inicia el proceso de llevar una víctima, un sacrificio, mata a la persona, la víctima, derrama su sangre, ¿ves? En homenaje a su dios pagano. Eso es lo que hace el hombre.
Pero la propiciación cristiana o la propiciación celestial es diferente. La propiciación cristiana, en cuanto a ambos, la iglesia católica y la iglesia protestante, ambos señalan la misma cosa. Es esto. En vez de yo personalmente como pecador, pregunta, ¿a quién voy a llevar yo al altar para sacrificar, matar y derramar su sangre para que yo pueda recibir el perdón de mis pecados? ¿A quién? Nadie. Nadie. Porque yo sería culpable ¿de qué? De homicidio, de asesinato. ¿Me entienden? Yo no puedo llevar a nadie. Pero Dios, lo que Dios hace para ti y para mí, lo que Dios hace para nosotros es esto. Dios, en vez del hombre iniciar el procedimiento de la propiciación, el que viene a iniciar este proceso es Dios mismo. El Padre envía a su Hijo. Y su Hijo es la víctima que va a ser sacrificado, ¿no?, a favor nuestro. Y el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, el Cristo, murió en la cruz sobre el altar de sacrificio y derramó su sangre. Él pagó el precio para apaciguar la ira de Dios en contra de nosotros, en contra de nuestros pecados. Esto es lo que significa, esto es lo que hizo Dios por nosotros. La salvación es un proceso externo del hombre. Es algo externo, exterior. Es algo que está afuera del hombre. Es algo que viene a ser Dios a favor de nosotros. Mira. Y estaba en este proceso hablando con la señora y su esposo, ¿no? Y me dijo, sí, ahora entendemos. En vez de yo proveer un sacrificio, ¿y a quién vas a enviar? Y le pregunté a la pareja, oye, ¿cuántos hijos tienen? Mira, bueno, nosotros tenemos 5 hijos. Okay, ¿cuándo los 5 usted va a llevar al altar para sacrificar por tus pecados? Ninguno. Bueno, en ese caso, si tú no llevas ni uno, tú vas a estar frito. Tú tienes problemas grandes. ¿Por qué? Porque alguien tiene que morir por tus pecados. Y esto es lo que hace Dios. Dios en su gracia sacrifica a su propio Hijo, así tú no tienes que sacrificar eso. Ahora entendemos. ¿Ves? Ahora, Dios hace esto ¿para quién? Para todos los hombres. Dios lo hace para todos los hombres. Esta es la maravilla de lo que hace el Padre Celestial. Mira. Abre su iglesia en Colosenses capítulo 2. Vamos a abrir en Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Vamos al libro de Colosenses. Mire bien. Y en Colosenses capítulo 2, quiero que lo veas conmigo, por favor, en versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Escuche bien lo que dice la palabra. Dice, en la versión cristiana dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. De la manera que recibiste a Cristo el Señor, Jesús el Señor, así andad en Él. En la versión católica lo dice así. Así pues, ya que han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como cristianos. ¿Y qué significa eso? Como creyentes que nos sometemos a Él. Y caminar como Él quiere que nosotros debemos de caminar, conducir nuestras vidas como Él quiere que lo hacemos. ¿Por qué? Porque Él mandó a su Hijo a morir por nosotros y pagar el precio. Mira. En el libro de Romanos capítulo 1, vamos a regresar al libro de Romanos capítulo 1. Mira, permíteme otra vez. Vamos a Romanos capítulo 1. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1. Mira bien lo que dice en versículo 17. Versículo 17, por favor. En Romanos capítulo 1. En la versión cristiana dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En la versión católica lo dice así. Dice,
porque en él se manifiesta la fuerza salvadora de Dios a través de una fe en continuo crecimiento, como dice la Escritura, quien obtenga la salvación por la fe, ese vivirá. Ahora, todo lo que estamos hablando aquí es un asunto de fe. Yo creo que el Padre mandó a su Hijo a morir por mis pecados. Yo no entiendo cómo sucedió esto. Hay un sinfín de cosas que no entiendo. Pero yo creo que Él lo hizo. Yo lo creo. Mira, y es por fe que yo pido perdón de mis pecados. Es por fe que yo recibo el perdón de mis pecados. Es por fe que yo vivo el resto de mi vida. ¿Ves? ¿Ves? Y es por fe que yo muero físicamente un día en el futuro. Y es por fe que yo voy a resucitar y voy al cielo. Todo esto es un acto de fe. Pero no requiere que yo tenga que entender todos los detalles. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Ahora, esta es la gloriosa posición del creyente en Cristo Jesús. Su viejo hombre fue crucificado con Cristo con el fin de librarlo del pecado. Yo creo ahora que usted note una verdad, quiero que note una verdad altamente gloriosa y sorprendente. Todo es a través de la muerte de Cristo. ¿Por qué tú crees que nosotros enfatizamos? Y siempre estamos hablando de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte es lo que produce la vida. Mira, nuestra salvación es a través de la muerte del querido Hijo de Dios. Este es el punto que tú y yo tenemos que tratar de captar y entender. ¿Entiendes? Ahora, por favor, vamos a regresar a Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Vamos ahí. Y ahora quiero que vea conmigo versículo 8, 9 y 10. Ahora vamos a entrar en una nueva sección de escritura en Romanos capítulo 6, versículo 8, 9 y 10. En la versión cristiana dice así, dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, mire el hilo. Tú jale el hilo de la lógica. Mira cómo estamos caminando. Y en versículo 8 él dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, en versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. ¿Por qué? Versículo 10, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, en cuanto vive para Dios. A ver, vamos a ver qué dice la versión católica. Dice así, versículo 8, 9 y 10. Dice así, por tanto, si hemos muerto con Cristo, confiemos en que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no vuelve a morir a la muerte, no tiene ya dominio sobre Él. Versículo 10. ¿Por qué? Porque cuando murió al pecado de una vez para siempre, su vivir, en cambio, es un vivir para Dios. Aquí el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo está hablando continúa con el tema del creyente, que la posición del creyente es en Cristo, ¿no? Pero aquí, ahora es la resurrección. El creyente vivirá con Cristo ahora y para siempre. Hoy y para siempre. ¿Por qué? Esta es la tercera cosa que el creyente debe de saber acerca de su posición en Cristo Jesús, ¿no? Sabemos y poseemos una absoluta seguridad y confianza de que viviremos con Él. La idea es que vivimos eternamente con Él. Que mira, ahora, me encantó otra pregunta. ¿Qué es lo que nos da
tal creencia y esa seguridad absoluta. Yo dije, por eso te digo, a mí, yo, a mí me fascina que la audiencia está escuchando y la audiencia está prestando atención y la audiencia está sintonizando, ¿no? Y está escuchando y tiene preguntas y note bien. Y mira, yo no he recibido hasta la fecha, déjame ver, en 4 años en el aire, en radio y televisión, por Sudamérica, y en 4 años, ¿sabe qué? Nunca he recibido una pregunta, ¿cómo digo? Una pregunta tonta. Nunca he recibido mira, y todas han sido buenas preguntas. Ahora, escuche esta pregunta. ¿Qué es lo que nos da tal creencia y esa seguridad absoluta? Ahora, yo veo aquí mi celular, veo el aplicativo de WhatsApp, ¿no? Y note esta pregunta. ¿Qué es lo que nos da tal creencia y esa seguridad absoluta? Buenísima pregunta. Me encanta la pregunta. Mire bien. Déjeme responderle así. 1. Cristo ha vencido la muerte de una vez para siempre. Eso es lo que nos da a nosotros la seguridad absoluta. Cristo ha vencido la muerte de una vez para siempre. En otras palabras, Él ha vencido la muerte espiritual, la cual nos envía al infierno. Piense en ello. Cristo ya ha muerto. Ahora tenemos que saber algo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Saber que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere una vez más, una vez para siempre. Que la muerte ya no tiene dominio sobre él. Si no tiene dominio sobre él, no tiene dominio sobre nosotros que estamos en Cristo. Que él está liberado de la muerte, y si él está liberado de la muerte, nosotros estamos liberados de la muerte espiritual. Ahora, vamos a ver si podemos amplificar esta idea a través de tres escrituras. Abre su Biblia en 2 Timoteo capítulo 1. Vamos, 2 Timoteo capítulo 1, por favor. Mire bien. 2 Timoteo capítulo 1. Mira lo que dice aquí en versículo 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Mira bien. En la versión cristiana dice así. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. En la versión católica lo dice de esta forma, dice: esta gracia se ha manifestado ahora en la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que ha destruido la muerte y ha hecho irradiar la vida y la inmortalidad mediante el anuncio del Evangelio. Tenemos que de otra escritura afirmando esta idea. En el libro de Hebreos, por favor, subamos el libro de Hebreos capítulo 2. Siga la mano derecha en su Biblia. Somos el libro de Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice aquí en versículo 4 y 5. Hebreos capítulo 2, versículo 4 y 5. No, perdón. Es versículo 14 y 15. Versículo 14 y 15. Mira bien lo que dice la palabra aquí. Primeramente, en la versión cristiana dice así: así que por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía poder de la muerte, es decir, el diablo. Versículo 15. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Ahora mire bien, en la versión católica lo dice así, versículos 14 y 15. Dice en Hebreos capítulo 2, dice: y puesto que los hijos tenían en común que la carne y la sangre, también Jesús la compartió para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo.
y librar a aquellos que quienes el temor a la muerte tenía esclavizados de esclavitud de por vida. Y el apóstol Pedro lo amplifica aún más todavía. So, vamos a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, por favor. En 1 Pedro capítulo 3 y baje hasta el versículo 18. 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 dice así, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. Justo, Cristo, nosotros los injustos. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos al Padre Celestial, Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En la versión católica lo dice así. Dice, también Cristo murió una sola vez por los pecados, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. En cuanto hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu. Cuando me hacen la pregunta, ¿no? Esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos da tal creencia y esa seguridad absoluta? Esto es lo que me da la seguridad absoluta. Ahora, la segunda cosa que quiero decir todavía porque no he terminado respondiendo a esta pregunta, porque una vez más, me fascinan las preguntas porque, mira, me recuerdo esto. Y esto fue de parte de cristianos. Y me recuerdo que varios cristianos me dijeron, cuando recién llegué a Cusco, a vivir en Perú, me dijeron, mira, aquí nadie está interesado en la palabra de Dios. Y yo, ¿cómo? Y nadie está interesado que prediques o enseñe la palabra en la radio, en la televisión. ¿Ok? ¿Está bien? Y cuando a mí me hablan así, y me dice que nadie, ¿ok? Yo no le presto atención. Porque mi papel, mi responsabilidad como predicador, como pastor, es predicar y enseñar el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto no se trata de una encuesta, una investigación o levantar el dedo para ver en qué dirección está soplando el aire. Esto se trata de obedecer el mandato de Dios. Punto. Nadie va a sintonizar, nadie va a escuchar. Y a través de los últimos 4 años hemos tenido toneladas de preguntas, gente sintonizando. Mira bien. Yo no me voy y no me llevo por las tonterías y los perjuicios del hombre. Mira bien. Si tú tienes que entender esto, que ahora esta es la segunda cosa. Cristo ahora vive por siempre para Dios. Cristo ahora vive por siempre para Dios. Cuando Él fue crucificado y Él murió, lo enterraron y Él resucitó. Ahora Él tiene la vida eterna. Él vive para siempre en toda su gloria, con todo su poder. Nosotros debemos de saber algo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de saber? Debemos saber que Cristo murió al pecado una sola vez. Él no muere 2 veces, 3 veces, 4 veces. Una sola vez. Y la segunda cosa es que Cristo ahora vive en la presencia del Padre Celestial para siempre, para siempre, para siempre. El creyente ahora debe vivir para Dios a través de toda la eternidad, comenzando ya ahora, desde el momento mismo de la conversión, cuando llega a los pies de Cristo, ¿no? Y la muerte ya no tiene más dominio sobre él. Por supuesto, como creyente, mira, yo voy a morir. Eso está bien claro. Yo voy a morir. Eso está claro. Yo no estoy desilusionado que no, yo no voy a morir. Mira,
Yo me fijo en el espejo y yo, ¿y ese viejo quién es? Mira, yo sé que voy a morir. Mira, todos mueren. Todos vamos a morir. La pregunta es si yo muero en Cristo o muero sin Cristo. La pregunta es si usted muere en Cristo o usted muere sin Cristo. Esa es la pregunta que tú tienes que contestar. Porque si tú mueres en tu religión, cualquier sea, bueno, yo nací en una casa bautista. Y bueno, yo, con todo respeto, yo nunca he visto una casa bautista. No, yo nací en una casa católica. Bueno, con todo respeto, nunca he visto una casa católica. Yo nunca he visto las paredes católicas, las paredes bautistas. Nunca he visto el cielo bautista, el cielo católico. Nunca he visto el piso bautista, el piso católico. Nunca he visto una puerta o una ventana. Tú puedes morir como tú quieras. Y vivir como tú quieras. Pero eso no funciona con Dios. Tú tienes que entender. Esa persona se ha sumergido, si puedo usar esa palabra. Esa persona se ha sumergido o ha sido puesto dentro de la vida resucitada de Cristo. Y tú y yo, eso es lo que nosotros necesitamos. Es una persona eterna ahora, mientras que tú estás viviendo ahorita. Y por lo tanto, tiene que vivir para Dios a partir de ahora mismo, como vivirá para Dios a través de toda la eternidad. Mira, su eternidad no, mira, escúcheme. Su eternidad no comienza, escúcheme, no comienza el día que tú mueres. No. No comienza el día que tú mueres. Comienza el día que tú eres salvo. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 28, dice así. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 28, dice así. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y yo voy al Padre. Eso es lo que va a suceder con nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11. Juan 17, versículo 11 dice así. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Cristo está orando. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. San Marcos capítulo 16, versículo 9, dice así. Dice, entonces el Señor, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esas son las buenas nuevas para nosotros. En San Lucas capítulo 22, versículo 69, dice así, dice, pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre, Jesús, estará sentado a la diestra del poder de Dios, asegurando que nosotros vamos a entrar en el reino. Efesios capítulo 1, versículo 20, dice así, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra en los lugares celestiales. Mire bien, esto es importantísimo que tú y yo podamos captar esta idea. Ahora, en Filipenses capítulo 2, él dice en versículo 8 y 9, Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, y hallándose en forma de hombre, Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. En Hebreos capítulo 10, versículo 12, él dice así, dice, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Por esa razón tú y yo estamos garantizados. Mira, ¿sabe qué esto significa? Esto significa, por cierto, que nosotros también estaremos viviendo continuamente en una devoción y servicio ininterrumpido a Dios para siempre. Perdón. Por esa razón me encanta ese muy conocido, muy famoso versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. La decisión es suya.